Buenos días, tardes o noches, dependiendo del tiempo que estés viendo este video. Hablaremos de lo que es la materia de taller de liderazgo de la unidad 2, las cuales vimos 4 temas en específico, las cuales fueron aprender a hablar y escribir correctamente, cómo iniciar una conversación, cómo comunicarse ante una audiencia, público, persona, conocer un poco más sobre lo que es el lenguaje corporal, lo que significa, cuáles son sus principales métodos para saber cómo se utiliza un lenguaje corporal. Y el último tema sería sobre los guiones, discursos y frases para decir en una presentación. Así que allá vamos con el video. Sobre el primer tema que veremos es sobre lo de aprender a hablar y expresarse correctamente. Porque primeramente, antes de saber hablar y expresarse, no solo significa que hay que anotar en una libreta las ideas que nos vienen en la cabeza, no. Es sobre utilizar nuestros pensamientos para entender cada expresión que vayamos a utilizar o al iniciar una plática. Tenemos que tener un buen control sobre nosotros mismos y una gran confianza para manejar esto correctamente como se debe. Y hay varios métodos que se utilizan o que se agregan para hablar y escribir correctamente en cuestión de, por ejemplo, que es práctica, empeño, dedicación, búsqueda de necesidad de comunicar o transmitir un tema en común o deseo de mejorar en cada aspecto que pensemos que ocupamos mejorar. También lo que es la expresión es uno de los factores más importantes para una comunicación porque en ella simplemente queremos dar a entender sobre algo de nosotros mismos, comunicarse a los demás para que nos conozcan más a nosotros o darle mayor importancia. Puede ser de varios temas, por ejemplo, al expresar sobre, no sé, qué sería, sobre una serie, de que pues, si te gustó o no te gustó, sobre temas políticos, de que estás de acuerdo con este político, con las leyes que están implementando. Es una manera donde nosotros mismos expresamos libremente nuestros pensamientos de una manera pacífica y correcta. Y para lograr, bueno, hay 8 factores que involucran para tener la comunicación, las cuales son el emisor. Es el que dirige o empieza una plática o charla. El receptor es el que recibe el mensaje por parte del emisor mediante la palabra o escritura. Y el mensaje es el tema que se quiere dar a entender o conocer. Códigos son el sistema de signos, señales y reglas visuales al emisor y al receptor. Luego tendríamos lo que es el canal, que es el instrumento, método, técnicas estratégicas que se emplea para presentar o solucionar temas en común. Lo que sería la retroalimentación, que es la interacción entre el emisor y el receptor, que permite conocer el alcance y la asimilación del conocimiento. Un breve repaso al mensaje antes dicho. Y por último tenemos a lo que es el ruido, que son factores externos o problemas circunstanciales que afectan a los anteriormente dicho de cada elemento. En el segundo punto que veremos es sobre cómo iniciar conversaciones ante un público, audiencia, persona. Y acá este es uno de los factores importantes para que se logre llegar a ser un buen líder, donde si es una persona que pues, no habla mucho, que es un poco tímida o le cuesta un poco de trabajo hablar con las demás personas, este factor es el que se debe mucho mejorar, porque es uno de los principales momentos en donde se tiene que buscar las ideas que uno busca y llevárselas a entender a las demás personas que quieren, que van a escuchar y quieren saber más sobre lo que estás hablando. Aunque sí ha llegado momentos en que se ha hecho difícil hablar una buena conversación o comunicación porque te puedes quedar sin ideas o ponerte un poco nervioso, ya no saber de qué más hablar. Así que hay varios puntos básicos que te pueden ayudar para entender una buena comunicación con las demás personas. El primero de ellos es el que se debe entender claramente el objetivo que quieran dar el mensaje para, no sé, para que la persona pueda entender si puede ser de una opinión para él o un tema que está en el momento de moda o una conversación que quieres iniciar con él simplemente para charlar hace un tiempo, un rato, conocer una idea. Y para conocer lo que es el contenido, pues lo básico es que se divida en tres, lo que es la introducción, lo que es el cuerpo y por último el desenlace final.
Otro consejo es que para no alargar mucho tus frases deben ser frases cortas y rápidas de entender, porque si hablas de un tema, no sé, por ejemplo, que hablas sobre algún tema de física, que hablas la cuantificación de las maneras grupales se puede dar a través del flujo magnetismo. Eso puede que la persona se vaya a aburrir o ya no entender y darle menor importancia a la práctica. Así que es una práctica con palabras más cortas y que sean y lo más resumible que se pueda. Y si por ejemplo te llega en el momento que ya no puedas tener otra idea o qué otro cosa o qué otro tema puedas hablar, es recomendable que tengas ahí una botella de agua o algo que te distraiga por un momento para que la persona no sienta de que ya te quedaste sin idea. Solo es para que de mientras bebes agua o comes algo o checas algo, para de mientras pensar en qué otra idea te puede venir a la cabeza. Y por último, uno de los consejos que más importantes que te pueda dar una persona a otra es de que nunca admitas que estás nervioso, porque eso podría entender a otra persona que puede ser que es una debilidad que tú tienes y que puede perjudicarte, ya sea en una plática o en el trabajo. Así que solo seguir adelante sin importar si andas un poco más nervioso de lo normal, pero admitir que estás nervioso, eso no es conveniente decirlo en público. Una comunicación es vital para la suma importancia de expresar opiniones, de dar a conocer temas, así que es una de las maneras más importantes de que un líder pueda entablar relaciones amistosas con otras personas para así lograr un buen estado de ánimo y proponer los objetivos que se busca cada persona para lograrlo. El lenguaje corporal es aquel que se hace con los movimientos físicos, o sea, no tiene que no se entablan con los demás. Esto es lo que veremos en el tercer punto, lo que es el entendimiento con el lenguaje corporal. Como anteriormente había dicho, es donde se dice se dice, aunque no se sabe si es cierto, que casi el 90% de nuestro lenguaje es no verbal. O sea, utilizamos movimientos como mover las manos, el modo de cómo nos sentamos, cómo saludamos. Es toda la expresión que nosotros damos, no tan intencionalmente, pero que expresamos mediante gestos o movimientos físicos para dar a entender nuestras posturas. En estos temas, lo que va entre hombres y mujeres, las mujeres son las que más predominio y más conocimiento saben de este lenguaje corporal, porque así como es dependiendo de así, por ejemplo, cuando están en amigas, saben cuando una está incómoda, otra cuando no quiere salir realmente. Y los hombres es un poco más trabajoso entender este tipo de movimientos, porque las mujeres son las que más pueden entender este tipo de movimientos, y los hombres pues tal vez nos despistemos y no entendamos mucho. Aquí un ejemplo voy a hablarles sobre en un video de Barack Obama, así que deje mostrarles el video para dar algunos ejemplos de lo que él utiliza como para entender su lenguaje corporal. Y aquí les mostraré una parte de este video. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poor even if it's not my grandparent. Principalmente vemos a uno de los discursos de Barack Obama cuando era senador. Esto ha impresionado a muchos porque la manera en cómo se expresa en su lenguaje corporativo es uno de los más, ¿cómo se llama? Lo que más se espera de lo que haga un político
y también una persona que es de gran confianza. Por ejemplo, cuando vemos al principio del video, vemos que camina con toda seguridad, demostrando una gran seguridad y confianza en sí mismo, saludando a todo el público, sonríe, dando un gesto de gran amabilidad al saludar. Y también vemos que en un parte de su discurso habla sobre un poco de su familia como con su padre. Allí es su eje narrativo para que esta discusión comience a entablar con las demás personas y dar un significado para llegar a temas posteriores. También vemos que en el video, por ejemplo, cuando comienza a hablar vemos que está virando todo el público, dando un significado de no tenerle miedo a alguien, sino demostrando que puede trabajar colaborativamente a cada persona, o sea, que mira a cada persona sin importar si es millonaria, política, persona normal, trabajador, inmigrante. Él los ve como personas pertenecientes a todas del mismo grado de socialidad. Cuando comienza a gesticular la música, hace movimientos así o comenzar a mostrar las palmas, eso significa gestión de seguridad y también de sinceridad, habla con la verdad y eso es un gran motivo por el cual muchos políticos empiezan a hacer así con la palma, porque eso da significado de hablar con la verdad sin mentir a nadie. Y también parte de su discurso cuando comienza a subir la voz, por ejemplo, habla así un poco bajito, pero ya comienza, en este país hemos tenido muchas ventajas y queremos prosperar según lo que todos queremos llegar. Eso significa que comienza a levantar el clima de las personas, empieza a que las personas comienzan a también aumentar su alegría, comenzar como dirían, sin dar buena entablación con él, o sea, aumentar su confianza, dar a entender de que esa persona llega a inspirar a casi todo un foro, dando buen sentimiento de realmente la buena confianza y también lo buena persona que él llega a ser sin siquiera apenas conocerlo. Esta es una de las partes que veríamos sobre lo que vemos en el lenguaje corporal, que es una de las señas que comúnmente utilizamos, aunque no tengamos la certeza de haberlo hecho por nosotros mismos, sino conscientemente nosotros hacemos los movimientos. Así que este es uno de los temas más importantes que hemos visto en la unidad 2 de taller de liderazgo. Y por último, el que será el último y cuarto punto, que serían los guiones, discursos y frases para decir en una buena presentación. Este es uno de los temas que vimos por último y es de los que vamos a hablar a continuación. Primeramente hablaremos sobre el significado del discurso, que donde según la Real Academia Española lo dice que es toda sucesión de palabras expresadas de forma oral, extensas o cortas, que sirve para expresar lo que discurrimos, debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado para lo que se quiera, perfecto para el caso. Un discurso que estructuralmente esté bien equilibrado, correctamente trabajado y donde se quiera dar a entender un discurso sobre algún tema en común. Y en esto se puede variar según varios discursos. Por ejemplo, pues el discurso argumentativo, razonamientos orientado a influir sobre un público determinado, explicativo, consiste en facilitar en forma clara y precisa información disponible, y también el discurso informativo, que también es el objeto, ambientes o acciones para las características necesarias para que el receptor pueda reconocer a la persona, dar información clara informativa para los que sean los receptores. Otro de los tres fundamentos importantes para iniciar un discurso es captar la atención del público. 2. Asegurar el favor y respeto hacia el orador. No faltar el respeto y tampoco interrumpirlo, aunque sea si es por duda o pregunta. Y 3. Preparar el auditorio, tener todo listo para comenzar lo que será la discusión. Una de las funciones importantes del discurso, o lo que se busca dar a entender, es entretener al público, que se busque que la gente se interese y se busque más información al respecto. Dar la información al público sobre temas que están pasando o temas que ellos no encuentran, no saben, y de una vez que estén bien informados. Y el último será la de convencer a un cierto público para, por ejemplo, en la política, para dar ideas claras para llevar a cabo proyectos que la gente realmente necesite, y así convencerlos para que se unan al trabajo de tu equipo o que puedan darte la oportunidad de ser el ganador de las elecciones.
O también podemos utilizar lo que es la estructura de Stuart, la cual es captar la atención del público, mostrar los beneficios o ventajas que tendrán al momento de escuchar la discusión o participar en ella. También el tercero será explicar los conocimientos o destinos de la... disculpen, ahí me equivoqué. Ahí está. Que será explicar los conocimientos o méritos que posee el orador antes de hablar el tema. O sea, que sea un orador ya experto en el tema, que tenga bastante conocimiento y no poner, por ejemplo, es como poner a un policía en un trabajo de marisco. O sea, pues no es su trabajo, o sea, un orador que ya tenga conocimiento del tema, que ya sabe más de lo que va a venir, ya de todo lo que viene. ¿Cuál será el objetivo de la charla? Es lo primordial que se busca en estos temas. ¿Cuál es el principal objetivo que se busca hacer esta discusión? ¿Cuál es el beneficio? Y esta es la manera para entender o establecer una relación más cordial o formal con las personas. Y ya que se haya cumplido con lo anteriormente dicho, al final un discurso puedes acabar con una anécdota, con una frase, con una experiencia, algo que involucre que lo que sea el receptor entienda un mensaje final de lo que se va a cabo, o sea, un conocimiento en previo para entender un poco, mejor dicho, para establecer mejor las ideas o ideas que se hayan aclarado en estas discusiones, para que la persona comience a facilitar más bien su capacidad de conocer más y participar más sobre las discusiones. Así que esto será lo último que vimos en Taller de Liderazgo, lo que es entablar las discusiones, cuáles son sus métodos, qué recomendaciones se hace y cuáles son cuáles son los mejores o las mejores opciones para finalizar una discusión. Así que esto fue todo, gracias por ver el video, espero que les haya gustado y denle like y nos vemos la próxima vez. Gracias.